Prepárate para descubrir un lado de Angélica Rivera que muy pocos conocen. Un mundo donde los reflectores de las telenovelas y los protocolos de la política quedaron atrás para dar paso a una vida de opulencia, misterio y un retiro dorado que pocos podrían imaginar. Durante años, la gaviota fue el rostro más visible de México, proyectando una imagen de cercanía y elegancia. Pero detrás de esa fachada de primera dama, se escondía una realidad marcada por decisiones difíciles, una fortuna bajo la lupa y lujos que hoy, desde su exilio, siguen generando interrogantes sin respuesta. Aunque en pantalla siempre proyectó alegría y una conexión profunda con el pueblo, detrás de cámaras la historia era muy diferente, un mundo de presiones constantes, conflictos internos y un nivel de vida que desafía cualquier lógica. Antes de sumergirte en este recorrido por sus mansiones, sus viajes exclusivos y los secretos de su nueva vida lejos de México, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Esto no es solo un gesto, sino que permite que nuestro contenido llegue a más personas que desean conocer la verdad detrás de las figuras públicas más polémicas de la historia reciente. Hoy revelaremos lo que el poder intentó ocultar y cómo Angélica Rivera transformó su retiro en un despliegue de riqueza que parece sacado de la mejor de sus ficciones. Desde muy joven, Angélica Rivera mostró una sensibilidad excepcional y una ambición que la hacía destacar en cualquier escenario, una capacidad de empatía que la llevó a ser la actriz favorita de millones. Sin embargo, esta misma exposición también la hacía vulnerable a los golpes del destino y a la presión de un entorno que exigía perfección absoluta. La industria del entretenimiento le dio la fama, pero su entrada en la alta política mexicana le dio un poder y un acceso a la riqueza que cambiaría su vida para siempre. Ella aprendió pronto que la fama podía ser tanto un refugio como una carga pesada, y que el lujo era la única moneda con la que podía pagar el sacrificio de su privacidad. Sus primeros años de carrera estuvieron marcados por la dualidad entre la ilusión del éxito actoral y las dificultades que nadie veía, audiciones, críticas y la constante sensación de que debía ser perfecta para mantener su lugar. Pero nada la preparó para el escrutinio que vendría después, cuando su vida privada se convirtió en un asunto de Estado. A medida que su influencia crecía, también lo hacían los desafíos personales. Las relaciones con colegas, políticos y personas cercanas se complicaban por expectativas económicas y rumores que ella intentaba silenciar con una discreción férrea. Muchos intentaban acercarse para obtener beneficios de su posición, pero pocos lograban conocer a la verdadera Angélica. Su vida privada estaba protegida detrás de barreras de seguridad y muros de silencio que reflejaban su necesidad de protegerse de un país que empezaba a cuestionar el origen de su fortuna. La fama, que para algunos parecía un privilegio, para ella era una responsabilidad constante. Mantener la imagen de la familia perfecta, cumplir con compromisos internacionales y sostener la atención del público mientras lidiaba con emociones complejas en la soledad de la residencia oficial. La presión por mantenerse relevante y defender su reputación afectó profundamente su bienestar emocional y físico, enfrentando momentos de ansiedad y episodios de agotamiento que pocas veces se hicieron públicos. Cada proyecto, ya fuera una serie o un acto protocolario, venía acompañado de un costo invisible. Noches sin dormir por las críticas implacables sobre su patrimonio, como el escándalo de la famosa Casa Blanca, y la sensación constante de que cualquier paso en falso podría derrumbar el imperio de influencias que había construido. Esta tensión moldeó una personalidad disciplinada pero distante, llevándola a experimentar una soledad profunda donde el afecto genuino era difícil de encontrar entre tantos intereses creados. Pese a todo, Angélica buscaba estabilidad y una forma de asegurar su futuro y el de sus hijas. Intentó construir un entorno confiable, pero la vida en la cima parecía conspirar contra ella. Traiciones inesperadas y decisiones personales que resultaron dolorosas creaban un patrón de altibajos que con el tiempo se volvió difícil de soportar, especialmente cuando el sexenio llegaba a su fin y el refugio del poder empezaba a desvanecerse. Cada pérdida de apoyo político aumentaba la complejidad de su mundo emocional, y aunque mantenía una sonrisa frente a las cámaras internacionales, su interior estaba lleno de preguntas sobre qué pasaría cuando ya no tuviera la protección del Estado. Uno de los aspectos más impactantes fue el misterio que rodeaba sus propiedades y sus viajes de lujo.
Rumores de compras en las boutiques más exclusivas de Beverly Hills y estancias en hoteles de miles de dólares la noche generaron una narrativa pública que chocaba con la realidad de muchos de sus seguidores. Angélica, consciente de que la verdad podía ser manipulada, decidió en varios casos guardar silencio, alimentando una especulación que hoy, en su exilio, sigue más viva que nunca. Esta elección, aunque buscaba proteger su salud emocional, contribuyó a la aura de misterio y rechazo que rodea su historia actual. Al adentrarnos en esta segunda etapa, la historia de Angélica Rivera comienza a revelar los momentos más herméticos y fascinantes de su vida en el extranjero, aquellos que marcaron un antes y un después tras su salida de la residencia oficial de Los Pinos. Aunque en apariencia su retiro de la vida pública sugería una búsqueda de tranquilidad, detrás de cada viaje a Europa y de sus estancias en California, existían decisiones estratégicas para mantener un nivel de vida que pocos en su país de origen podrían costear. Esta etapa de su vida en el exilio ha estado dominada por la búsqueda de la privacidad absoluta, pero también por una necesidad de rodearse de la opulencia que ya se había vuelto parte de su identidad. Durante los últimos años, Angélica se ha enfrentado a una presión mediática internacional que la sigue a donde quiera que vaya. La fama, lejos de ser un recuerdo del pasado, se convirtió en una carga que la obliga a vivir protegida por muros de seguridad y personal de servicio que garantiza que nadie pueda vulnerar su intimidad. La percepción del público sobre su nueva realidad en los Estados Unidos ignora la carga emocional que implica haber pasado de la cima del poder al escrutinio constante de quienes cuestionan cómo se financia un estilo de vida tan elevado. Angélica aprendió que en el exilio, cualquier aparición en un restaurante de lujo en Beverly Hills o una compra en las exclusivas tiendas de Rodeo Drive puede ser capturada por un teléfono móvil y convertida en un escándalo nacional. Los conflictos familiares también se han transformado durante este periodo. La relación con sus hijas se ha vuelto su prioridad absoluta, pero incluso ese vínculo se ve afectado por las expectativas y las críticas que las rodean a todas por igual. La presión por mantener las apariencias de una familia unida y exitosa, mientras lidia con el agotamiento de años de batallas políticas y mediáticas, se ha convertido en una constante que define su cotidianidad en California. Estas tensiones han dejado cicatrices emocionales profundas, generando en ella sentimientos de aislamiento que intenta compensar con viajes y propiedades que reflejan su estatus. Su vida privada en el exilio está protegida por barreras de discreción que rayan en el misterio absoluto. Se sabe que se mueve entre residencias de alto valor, donde el diseño de interiores y las comodidades tecnológicas son de primer nivel. Muchos intentan acercarse para obtener información sobre sus planes de regreso a la televisión, pero Angélica ha levantado un muro silencioso que refleja su necesidad de protegerse de un entorno que percibe como hostil. La fama que alguna vez disfrutó como actriz ahora parece ser una carga que le impide caminar con libertad por las calles de su propia ciudad, llevándola a preferir el anonimato que le brindan las grandes metrópolis del mundo. El impacto del entorno mediático internacional ha sido implacable. Los rumores sobre sus acuerdos de divorcio y las supuestas pensiones millonarias forman parte de la narrativa diaria con la que debe convivir. Aprender a ignorar lo que no puede controlar y enfocarse en su círculo más íntimo ha sido una lección de supervivencia que le ha tomado años dominar frente a un mundo que siempre exige explicaciones sobre su fortuna. Uno de los aspectos más impactantes de esta etapa ha sido el contraste entre su vida actual y la realidad que dejó atrás. Mientras en México se debate sobre la transparencia, Angélica Rivera se refugia en momentos de soledad y lujo, rodeándose de objetos de valor y experiencias exclusivas que le proporcionan una sensación de seguridad frente a la incertidumbre del futuro. Cada decisión de compra, cada propiedad adquirida en zonas residenciales donde viven las estrellas de Hollywood es una declaración de su intención de no volver a mirar atrás. Sin embargo, detrás del glamour de las fotos que sus hijas comparten en redes sociales, el costo emocional es evidente. La ansiedad por mantener su imagen y la duda sobre cómo será recordada en la historia de su país son sombras que la acompañan en sus momentos de introspección. Esta dualidad entre el brillo externo de su vida en el extranjero y los desafíos internos de quien sabe que su nombre genera polémica ha moldeado su carácter actual, convirtiéndola en una mujer más calculadora y extremadamente cautelosa con cada paso que da. A pesar de las críticas, Angélica mantiene una determinación inquebrantable por disfrutar de la libertad que le otorga el anonimato parcial del exilio.
Cada viaje a ciudades como París o Madrid, donde puede caminar por las avenidas más caras sin ser reconocida de inmediato, se convierte en un símbolo de su victoria sobre la presión que alguna vez la asfixió. No obstante, el costo de esta libertad ha sido una soledad profunda, donde los afectos reales son escasos y la desconfianza es la norma. Su salud emocional se ha visto afectada por la constante vigilancia de la opinión pública, lo que la ha llevado a buscar refugio en hábitos de bienestar y momentos de reflexión que le permitan reconectar con la mujer que era antes de entrar en los libros de historia política. Su vida actual es un recordatorio de que el éxito y el poder tienen un precio invisible que se sigue pagando mucho tiempo después de haber dejado el cargo. Y si llegaste hasta aquí, recuerda dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Comenta qué parte de los lujos de Angélica Rivera en el exilio te ha impactado más y comparte tu opinión. Al adentrarnos en este tercer bloque, la historia de Angélica Rivera comienza a revelar los momentos más oscuros y dramáticos de su vida en el exilio, aquellos que marcaron un antes y un después en su percepción de la libertad y el poder. Aunque en apariencia todo parecía brillante y lleno de oportunidades en las colinas de California, detrás de cada sonrisa en eventos exclusivos y detrás de cada fotografía cuidadosamente editada, existían decisiones difíciles, relaciones complejas y secretos que pocos se atrevían a contar. Esta etapa de su vida ha estado dominada por el dolor de la crítica constante, la incertidumbre sobre su futuro profesional y la necesidad de proteger no solo su imagen pública, sino también su bienestar personal frente a un escrutinio que no descansa. Durante años, Angélica se enfrentó a una presión que muchos no podían comprender. La fama, que antes era su motor, se convirtió en un peso insoportable que la obligaba a vivir en una constante defensiva. Cada aparición en un restaurante de lujo o en una gala benéfica requería una preparación meticulosa. Cada entrevista que rechazaba era una declaración de su hermetismo y cada gesto observado por los paparazzi era una pieza más en el rompecabezas de su misteriosa fortuna. La percepción del público, siempre enfocada en sus lujos y en el brillo de su entorno, ignoraba la carga emocional que estas expectativas generaban en una mujer que se sentía atrapada entre dos mundos. Angélica aprendió que detrás del glamour y las joyas existía un mundo donde cualquier error podía ser amplificado, criticado y recordado por siempre por una audiencia que no olvida el pasado político. Los conflictos familiares se intensificaron durante este periodo de retiro. La relación con su círculo más cercano se volvió tensa, marcada por desacuerdos sobre cómo manejar la exposición de sus hijas en las redes sociales y la manera en que la propia Angélica debía administrar su vida tras el divorcio más mediático de la década. La presión para mantener las apariencias de una vida perfecta en el exilio, para cumplir con las expectativas de un estatus que ya no tenía el respaldo del Estado, se convirtió en una constante que le generaba episodios de profunda ansiedad. Estas tensiones dejaron cicatrices emocionales profundas, generando sentimientos de culpa y, en muchas ocasiones, un aislamiento que ni la mansión más lujosa podía mitigar. Jorge, o mejor dicho, el entorno que rodeaba a Angélica, tuvo que aprender a equilibrar sus deseos de privacidad con las demandas de un público que seguía sediento de respuestas sobre la procedencia de sus bienes. En paralelo, su vida amorosa enfrentaba desafíos singulares. Relaciones que en otro momento habrían sido privadas se veían afectadas por la sombra de su pasado como primera dama. Angélica debía proteger su intimidad y la de quienes intentaban acercarse a ella, lo que a menudo generaba malentendidos y rupturas dolorosas con personas que no estaban dispuestas a vivir bajo el microscopio de la prensa internacional. La necesidad de mantener límites claros se convirtió en un mecanismo de supervivencia emocional, aunque eso implicara renunciar a la espontaneidad del afecto genuino para evitar nuevas filtraciones de su vida íntima. Cada decisión en este ámbito requería una valentía y una frialdad que pocos comprendían, reforzando su imagen de mujer distante, calculadora ante los ojos del mundo. El impacto del entorno mediático tampoco podía subestimarse. Rumores constantes sobre cirugías estéticas millonarias, especulaciones sobre sus ahorros en paraísos fiscales y críticas a su estilo de vida formaban parte de su cotidianidad en el extranjero. Aprender a filtrar lo importante de lo superficial fue una estrategia crucial para mantener su estabilidad emocional frente a un mundo que a menudo exigía más transparencia de la que ella estaba dispuesta a dar. Uno de los aspectos más dolorosos de esta etapa fue la pérdida de su red de apoyo tradicional.
Amigos y aliados políticos que alguna vez estuvieron a su lado desaparecieron tras el cambio de administración en México, dejando un vacío que se sentía tanto en lo personal como en lo profesional. Cada pérdida de contacto con su tierra natal reforzaba la sensación de fragilidad de su posición en el exilio y le recordaba que la vida puede cambiar en un instante, pasando de los palacios presidenciales a la soledad de una residencia privada en Los Ángeles. Sin embargo, Angélica aprendió a honrar estas ausencias, transformando el dolor en fuerza para continuar adelante y para valorar aún más los vínculos familiares que permanecieron intactos a pesar de la tormenta. En este periodo también surgieron situaciones misteriosas que alimentaron las teorías sobre sus verdaderas actividades en el extranjero. Momentos de reclusión total que parecían decisiones estéticas o de descanso revelaban, al analizarlos en profundidad, patrones de cuidado, protección y una estrategia personal para evitar el contacto con la justicia o con la prensa incómoda. A pesar de estas dificultades, Angélica mantenía una determinación inquebrantable por conservar su estatus. Cada proyecto de regreso a la actuación que se mencionaba y cada reconocimiento que aún recibía de sus fans más leales se convertían en símbolos de su capacidad de superar obstáculos. Sin embargo, detrás del éxito que intentaba proyectar, el costo emocional era evidente: estrés, ansiedad y momentos de introspección profunda que la llevaban a cuestionar sus decisiones pasadas y a evaluar los límites de su propia resistencia frente al odio en las redes sociales. Esta dualidad entre los logros materiales externos y los desafíos internos fue uno de los temas recurrentes de su vida durante esta etapa en el exilio, definiendo su carácter y su resiliencia. Su salud mental y física también se vio afectada por la presión. La exposición constante y las expectativas impuestas por otros generaron episodios de agotamiento extremo que la obligaban a retirarse por largos meses del ojo público. Para contrarrestar esto, desarrolló hábitos personales de meditación y tiempo dedicado a reflexionar sobre su historia y el legado que dejaría a sus hijas, buscando refugio en un entorno que rara vez mostraba compasión hacia quien alguna vez tuvo el poder absoluto. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo el éxito, la fama y el dolor pueden coexistir en la misma habitación, mostrando que detrás de la imagen glamorosa hay una historia compleja, llena de desafíos y decisiones que pocos se atreverían a tomar. Cada día traía consigo nuevos retos y la nostalgia de una época donde no tenía que esconderse para vivir su vida. Aprendió a aceptar que la vida no siempre ofrece respuestas claras y que el control absoluto sobre la opinión pública es imposible, pero también comprendió que la manera en que enfrenta esta realidad es lo que define su supervivencia. Y si llegaste hasta aquí, recuerda dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Comenta qué parte de la historia de Angélica Rivera te ha impactado más y comparte tu opinión sobre sus lujos en el exilio. Llegamos al capítulo final de esta intensa travesía, el momento donde la figura de Angélica Rivera se enfrenta al juicio más severo, el del tiempo y la memoria colectiva. Al entrar en esta etapa de su exilio, la vida de la gaviota se ha convertido en una partida de ajedrez donde cada movimiento está fríamente calculado para preservar su legado, sobre todo, su inmensa fortuna acumulada. Los últimos años en los Estados Unidos han estado marcados por una preparación silenciosa para lo que muchos consideran un inminente regreso a las pantallas, pero esta transición no ha estado exenta de sombras. Detrás de las puertas de sus mansiones en California y de sus exclusivos departamentos en Miami, Angélica ha tenido que gestionar la compleja realidad de sus bienes, muchos de los cuales han sido objeto de investigaciones y señalamientos por parte de la opinión pública mexicana. Esta fase final del relato revela la cara más estratégica de la ex primera dama, una mujer que ha sabido blindar su patrimonio a través de fideicomisos y estructuras legales que mantienen sus verdaderas riquezas lejos del alcance de la justicia y del escrutinio popular. La tragedia de su situación no es financiera, sino de identidad. A pesar de contar con todos los recursos imaginables, Angélica vive en una constante negociación con su pasado. Los lujos que la rodean, desde vehículos blindados de última generación hasta personal de servicio que custodia cada uno de sus movimientos, son al mismo tiempo su protección y su condena, recordándole que el precio de su libertad actual fue el sacrificio de la tranquilidad que alguna vez tuvo como actriz querida por el pueblo. Durante este tramo final,
La presión por limpiar su imagen ha llevado a especulaciones sobre millonarias inversiones en relaciones públicas y asesorías de imagen en el extranjero, buscando que el público olvide los escándalos de corrupción y solo recuerde la estrella de telenovelas. Sin embargo, las heridas en la percepción social siguen abiertas, y cada vez que se filtran detalles sobre sus gastos en joyerías europeas o sus estancias en los barrios más caros del mundo, la polémica se reaviva con una fuerza que ni la mejor campaña de marketing puede contener. El destino de sus propiedades más polémicas sigue siendo un misterio, con rumores de ventas estratégicas y traspasos a terceros que buscan borrar el rastro de una época de excesos sin precedentes. Uno de los aspectos más reveladores de sus confesiones indirectas a través de su círculo íntimo es el reconocimiento de que la cima del poder fue, en realidad, un lugar de una soledad desgarradora. Angélica ha dejado entrever que, a pesar de los mármoles y los lujos asiáticos, la vida en el exilio le ha permitido recuperar una parte de sí misma que el protocolo político le había arrebatado. No obstante, esa recuperación viene acompañada de un aislamiento social evidente. En las altas esferas de Los Ángeles, ella es una socialité más, pero en su interior lleva el peso de ser una figura que divide opiniones en todo un continente. La posibilidad de su regreso a la televisión no es solo una decisión profesional, sino una necesidad de validación emocional. Quiere demostrar que su talento sigue intacto y que puede volver a ganarse el afecto de un público que alguna vez la adoró. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Podrá la audiencia separar a la actriz de la mujer que vivió rodeada de los lujos más cuestionados de sexenio? Esta incertidumbre marca su presente y define la tensión con la que vive cada uno de sus días bajo el sol de California. Conclusión. Al cerrar este recorrido por la vida millonaria y el exilio de Angélica Rivera, nos queda una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder y el brillo engañoso de la riqueza. Su historia es el testimonio de una mujer que alcanzó las cumbres más altas de la fama y la política, solo para descubrir que la caída y el posterior retiro dorado tienen un coste emocional y social incalculable. Angélica vivió entre los aplausos de los sets de grabación y el silencio cómplice de los palacios, recordándonos que las decisiones tomadas en la cima siempre dejan una huella que el tiempo se encarga de juzgar. Su mayor desafío no es recuperar su fortuna, que parece estar más que asegurada, sino recuperar la paz y el respeto en un mundo que no perdona fácilmente los excesos cometidos bajo el amparo del poder. Su legado es un recordatorio de que, detrás del glamour y las portadas de revistas, hay realidades que nunca nos contaron y verdades que solo el tiempo terminará por revelar por completo. Agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en esta investigación detallada. Si este vídeo te ha parecido revelador y te ha hecho ver la historia de la gaviota desde otra perspectiva, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas entregas. Comenta abajo. ¿Crees que Angélica Rivera debería regresar a las telenovelas o su pasado político se lo impedirá para siempre? ¿Qué opinas de su vida de lujos en el exilio? Tu participación es lo que hace crecer a esta comunidad. No te vayas sin ver el vídeo que aparece ahora mismo en tu pantalla, donde revelamos los secretos de otra figura que cambió el destino de una nación. Haz clic y continúa descubriendo la verdad con nosotros. Hasta la próxima historia.